Bien. Fíjense que acá tenemos una planta bastante simple, ¿sí? Regular, ¿sí? De luces hay 5 metros, ¿sí? En general, fíjense, bastante parecidas, tanto en una dirección como en la otra. Y la característica principal sí es que, bueno, tiene un núcleo de ascensores en el cual, en principio, la estructura contra viento se plantea solamente tabiques, ¿sí? En esta zona, que serían los ascensores. Y acá estarían unas escaleras, ¿sí? Que normalmente esto también hay opción de poner tabique alrededor, eso ya lo han visto cada uno de su ayudante. Pero en principio se va a suponer que solamente hay tabiques de hormigón armado alrededor del núcleo de ascensores. Entonces, bueno, fíjense, para arrancar con el SAP es importante, ¿sí? Es importante utilizar las grillas, ¿sí? Que muchas veces no le damos mucha importancia, pero van a ver más adelante que es importante definir un buen sistema de grillas para después tener referencia fácil de los niveles. Sí, eso, bueno, abrimos el modelo nuevo, fíjense el sistema de grillas, y bueno, acá esto ya lo conocen, vamos a ir muy rápido, cualquier cosa me detienen. Entonces, en eje X, ¿sí? Vamos a poner grillas principalmente solo en la unión donde hay fajas de columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el eje X vamos a tener una acá, dos, ¿sí? Tres y cuatro, y en principio separadas cada 5 metros, ahí no vamos a tener problema. Entonces ponemos 4 y acá, recuerden la separación, 5 metros. En dirección Y, ¿sí? En dirección Y, de nuevo tenemos una línea de columnas acá, vamos a plantear, otra acá, 2, 3, ¿sí? Y otra 4. Uno podría plantear, fíjense que las losas, uno podría plantear una faja o una línea acá, pero no tiene mucha importancia porque solamente es una losa y no tiene importancia por una grilla, ¿sí? Lo importante es tener, sobre todo en los planos donde hay columnas, ¿sí? Y va a haber vigas, por supuesto, en este caso. Entonces dijimos, en el eje Y, 1, 2, 3, 4. Separación, bueno, 5 metros vamos a poner. Ya vamos a ver que vamos a tener un problema con las grillas acá, porque esta está cada 4 metros, pero bueno, eso vamos a verlo, cómo se puede modificar fácilmente, ¿sí? Entonces, en principio vamos a decirle que en el eje Y hay 4 grillas separadas también cada 5 metros, ¿sí? Y en Z, bueno, ustedes normalmente tienen un edificio en altura que tiene planta baja y 10 niveles, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que poner 11 grillas de referencia. La separación, bueno, la separación que va a haber cada entrepiso, bueno, una separación promedio o usual que se tienen es más o menos 3 metros, con lo cual vamos a dejar 3 metros, ¿sí? Entonces ponemos acá OK. Fíjense que ahí tienen la malla, bueno, esto ya lo saben, ¿sí? Acá tiene una vista en 3D de lo que sería el edificio. Y acá, a la izquierda, tenemos una ventana, un plano XY, Z igual a 30 metros. Vamos a cerrar la vista en 3D por ahora y vamos a irnos al plano, ¿sí? XY igual a 0. Recuerden que eso viene acá, vistas 2D. Y acá, plano XY, Z igual a 0. Ponemos OK, fíjense que ahora nos dice Z igual a 0. ¿Cómo vamos a proceder al modelado, ¿sí? De estructura del entrepiso? Esta estructura es simple dentro de todo, con lo cual se podría modelar desde el SAP. Generalmente se tienen estructuras un poco más complejas, con lo cual conviene traerse de AutoCAD gran parte de la geometría. Por ejemplo, las vigas, ¿sí? Se traen todo el marco de vigas, y con eso tiene las referencias para después dibujar sobre eso. Entonces, yo acá ya más o menos lo ordené, ¿sí? Y fíjense que tengo un layer creado que se llama vigas, es importante tenerlo bien separado. Fíjense que está el layer 0, por ejemplo, donde están las cotas o el que tengan ustedes, pero me preparé uno especial, que en mi caso se llama vigas, y todos los elementos que voy a querer importar se van a llamar o van a estar dentro de la capa vigas, ¿sí? Fíjense, voy a apagar el layer 0 y ahí está lo que voy a importar. Fíjense como aspecto importante es que acá puse el núcleo de ascensores, el tabique de hormigón armado, que no es una viga, ¿sí? Y por eso lo puse yo un poco de otro color solamente para que ustedes lo vean. Pero en principio lo único que vamos a hacer es importarlo para tener referencia a dónde está el tabique, ¿sí? Y después poder trabajar sobre esa geometría. O sea, cuando ustedes hacen esto de trabajar un AutoCAD para después importarlo, pueden traerse tanto vigas reales que van a tener como, por ejemplo, eh, líneas de referencia, como en este caso que yo tengo acá el tabique, o por ejemplo, si ustedes quisieran importar la posición de un muro, podrían poner una línea donde están los muros, los tabiques, donde van a meter una carga lineal sobre la losa, ¿no?
pero tengan presente que el programa se los va a importar como vigas, entonces después acuérdense de ponerle secciones, digamos, lo que llaman ficticias, o sea, que no tengan rigidez para que no los considere dentro del modelo de cálculo. Es decir, nosotros lo vamos a usar solamente como referencia. Entonces, bueno, lo único, ya lo tenemos, fíjense acá. Lo que yo les recomiendo es que generalmente están en un XY cualquiera, ¿sí? Fíjense que si yo pongo acá la coordenada del punto, acá me dice que está en 1749, sí, no está bueno tenerlo, por ejemplo, en una referencia 0, 0, una esquina del edificio. Yo voy a utilizar el vértice izquierdo, inferior, entonces directamente esto, para importarlo, me lo voy a llevar al 0, 0, 0, ¿sí? Acá está, fíjense, ahora sí que está el eje de coordenadas, entonces este vértice de acá ahora está en el 0, 0. Fíjense qué importante otra cosa, que muchos ya lo manejan esto de hormigón, pero fíjense qué tipo de elemento está puesto acá, polilínea, ¿sí? Eso no está bien, ¿sí? Para que el SAP reconozca la entidad elemento tipo frame, tiene que ser un elemento línea, ¿sí? La línea común, no la polilínea. Entonces, en el caso que ustedes tengan dibujado con polilínea, que es lo más usual, tienen que transformarlo a línea. Para eso lo único que tienen que hacer es explotarlo, ¿sí? Seleccionan todo junto, ¿sí? En el AutoCAD y apretan la X de explotar, ¿sí? O en lo que usen en español, ¿sí? Yo acá lo tengo en inglés, ¿sí? Fíjense que acá es explode. Entonces ponen acá y si ahora nos fijamos en la entidad que aparece acá, fíjense que ahora dice línea, ¿sí? Para que le importe el SAP se lo reconozca, ¿sí? Tiene que ser elemento tipo línea. Y después, una vez que lo tiene ya armado, van y lo graban, ¿sí? En una carpeta de destino, modelo clase, y acá le voy a llamar, por ejemplo, vigas, ¿sí? Y recuerden que el formato no es de WG, sino lo tienen que poner como DXF. Bien, ya lo tengo grabado. Ahora lo voy a cerrar. Recuerden que si no lo cierran les va a dar error para importarlo. Tienen que cerrar el archivo. Y ahora fíjense que tenemos la grilla y vamos a traer la geometría que acabamos de hacer. Bien, entonces vamos acá, dentro del archivo File, ¿sí? Importar, y dentro del comando Importar, vienen acá a AutoCAD DXF File. ¿Sí? Tienen que abrir el archivo. Acá, 3D, modelo clase, acá tengo un DXF armado, ¿sí? Ponen abrir, fíjense que le dice cuál es la dirección vertical, Z está bien, las unidades que quieren usar, ¿sí? Kilonewton metro centígrado. Y acá fíjense que ustedes pueden importar hasta placas, puntos, pero nosotros vamos a importar solamente elementos tipo viga, frames. Y acá es donde, es donde es importante el layer. Fíjense, yo abro y me reconoce los layers que estaban grabados dentro del AutoCAD. Entonces nosotros vamos a usar el layer vigas que acabamos de crear. Ustedes le pueden poner un nombre de referencia que quieran, ¿no? Ponen OK y fíjense que básicamente tenemos importado la geometría. Lo que voy a hacer es le voy a poner el fondo negro, creo que se va a ver mejor. Para eso venimos acá. Se ve mejor ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, listo. ¿Qué nos estaba faltando? Yo les dije es muy importante el tema de las grillas. Y yo seguí delante y me puse a importar y me olvidé de las grillas. Porque fíjense que acá nos damos cuenta que la grilla no representa una línea de columnas que estaba por acá, ¿sí? Acá tenemos, vamos a abrir de nuevo. Ahora el archivo original donde estaba la estructura. Esto acá. ¿Sí? Fíjense que las líneas de columnas estaban por acá. Entonces lo que voy a hacer es editar esta grilla. Para eso, si lo que hacen es hacerle doble clic a cualquiera de las grillas, ¿sí? Fíjense, se va a abrir este comando. Muchas veces el doble clic como que no funciona porque es muy finita o le tildan en cualquier lado. En vez de hacer eso, si no, pueden hacer clic derecho en cualquier lado de la pantalla y ponen editar grid data. Fíjense que aparece esto que dice sistema de coordenadas global y ahí ponen modificar, ¿sí? Fíjense que estamos en el mismo comando. Y ahí lo que vamos a hacer es, justamente, las grillas en la dirección Y, hay unas grillas que no nos gusta, porque fíjense, la primera está en 0, ¿sí? La primera está en 0. Recuerden que nuestro eje de referencia ahora está acá abajo, porque el 0, 0 lo trajimos acá.
La segunda, que corta el eje Y, está en 5, está bien. Y la segunda, como nosotros pusimos cada 5 metros, nos da 10, pero debería estar a 5 más 4. Con lo cual, la tercera grilla debería estar acá a 9 metros, ¿sí? 5 más 4. Y luego, la última grilla, ¿sí? Debería estar a 5 más 5, 10 más 4, 14 metros. Entonces, la última la acomodamos y ponemos 14 metros. ¿Sí? Inclusive ustedes acá, si quisieran cambiar los nombres a los ejes, pueden poner el eje o el nombre que prefieren, ¿sí? Acá le editan donde dice el ID y le pueden poner, inclusive le pueden poner distintos colores, ¿sí? Por ejemplo, las grillas en dirección de Y, le hacen doble clic y, no sé, por ejemplo, las hacen en amarillo o en celeste, ¿sí? Y este le pueden cambiar como ustedes le parezca. Bueno, lo bueno es que tengan, la idea es que tengan los mismos colores, ¿no? Ah, tenía los mismos colores. Lo que pasa es que como lo estaba editando, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo la prueba. Pongo OK, ¿sí? OK, y fíjense cómo era la grilla, ¿sí? Se adaptó básicamente al modelo de la planta, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya tienen básicamente generada la mayoría de las vigas, ¿sí? Y las grillas son las referencias. Bueno, acá por ejemplo, nosotros le vamos a poner, ya que estamos, le vamos a poner las columnas primero, ¿sí? Las columnas que están acá. Para eso, vamos a seleccionar dónde está la línea de columnas. Creo que estaban acá. A ver. Bien. Acá hay una columna. Bastante simétrica la planta, ¿sí? Esta básicamente sería la línea de columna. Y después tenemos esta acá, que está el tabique. Recuerden que acá hay estas que están acá. Las generamos, ¿sí? Para tener una referencia de dónde va a estar el tabique. Bueno, vamos a ponerle ya los apoyos. ¿Sí? Esto recuerden, asignar, joint, restricción. Y le vamos a poner, en principio ahora, apoyos dobles. Entonces, fíjense que si nosotros miramos, en realidad solamente tenemos un sistema de vigas. Y todavía estamos generando, vamos a agarrar un primer modelo, que yo le pongo, ¿sí? Modelo básico. Que a partir de este modelo, o sea, vamos a definir todo lo que podamos y después este modelo lo vamos a utilizar para dos cosas. Uno, para generar un modelo más refinado para analizar la planta tipo, y luego lo vamos a utilizar para copiarlo, ¿sí? Y llevar al modelo en 3 dimensiones, ¿sí? Se le voy a poner modelo básico. Bien, acá por simplicidad, lo que voy a hacer es definir solamente la sección de viga. Voy a decir que todas tienen, perdón, voy a definirme primero un material, ¿sí? Esto yo voy rápido, cualquier cosa, esto ya lo vieron varias veces en estructura, en hormigón, así que no deberían tener problema. Vamos a agregar un material nuevo, ¿sí? Usuario, un material tipo concrete, o sea, hormigón. Y acá vamos a poner un H25, por ejemplo, ¿sí? H25, ¿sí? Acá el gamma, recuerden, le vamos a poner 24. Tenemos elasticidad, ¿sí? Según el ISC, es 4700 por la raíz de la resistencia, ¿sí? Y recuerden, o sea, el módulo sería 23.500 megapascales, es el módulo de elasticidad de un H25, pero recuerden que estamos utilizando en kilonewton metro, entonces pasamos de megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Le agregamos 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Ese sería el módulo de elasticidad de un hormigón H25. Bueno, esto es anecdótico, es la resistencia a compresión, ¿sí? Es decir, son 25 megapascales por 3 ceros, me dan kilonewton metro cuadrado. No lo vamos a usar en realidad nosotros, pero si ustedes quieren que quede bien el material definido, estos deberían ser los parámetros para un H25. ¿Sí? Ponemos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir una sección para las vigas, y me vamos a poner una misma sección a todo. Vamos a agregar una sección de hormigón, concrete, ¿sí? Rectangular, y en este principio le vamos a poner una que sería de 20 por 40. Ustedes acá deberían, ¿sí? Generar todas las secciones que le dio el predimensionado de que hicieron la entrega en la primera entrega de la 1A. En función del predimensionado deberían cargar todas las secciones que tienen de las vigas, ¿sí? Y meter las secciones que correspondan del modelo, ¿sí? Yo acá estoy poniendo todas 20 por 40 porque, bueno,
es solamente estamos viendo otro aspecto que es el modelado en sí, ¿sí? Recuerden, ustedes tendrían que agarrar y generar todas las vigas que tengan y ir viga por viga y asignarle la sección que corresponda. Acá va el material, ¿sí? 20 por 40, ya nos quedó generado. Y lo que vamos a hacer es generar a todas las vigas reales esa misma sección. Fíjense que, recuerden que todas estas son vigas, ¿sí? Y esta no la seleccioné porque estas eran del tabique de ascensores, ¿sí? Que no es una viga, solamente lo trajimos para usarlo como referencia. Entonces a esta le venimos a asignar dentro del comando frame section, ¿sí? 20 por 40. Fíjense que estas lo que pueden hacer es, si quieren dejarlas como referencias y no olvidarse después, fíjense que acá está la C, ustedes le pueden asignar dentro del comando frame, ¿sí? Frame section, fíjense que hay una que es known, ¿sí? Known significa que es sin sección. Entonces si ustedes le ponen esta sección, para el programa no existe, ¿sí? Van a quedar las líneas de referencia, pero no va a calcular, no va a hacer nada, ¿sí? No le va a considerar carga, nada, no existe para el programa. Entonces, si quieren hacer lo mismo que hice yo, de importar la geometría del tabique para tener referencia, bueno, acuérdense de poner la sección known. Entonces, repasando, fíjense que ya tenemos acá, el modelo, tenemos los apoyos que simularían las columnas. Nos faltaría ver qué va a pasar con el tema del tabique, porque la idea es primero ustedes van a tener que validar lo que sería la planta tipo. Entonces, bueno, después vamos a ver cómo colocar los apoyos del tabique en la planta tipo. Entonces ya tendríamos las columnas. Bien, el modelado de las losas, bueno, ustedes ya trabajaron bastante, si en hormigón tuvieron que usarlo. Yo solamente le voy a dar un par de criterios quizás para un buen modelado. Vamos primero a definir una sección para una losa, ¿sí? Recuerden que dentro de Define Section Properties iban a Area Section, ¿sí? Elemento tipo Shell usaban para las losas. Y acá le ponían el nombre que yo generalmente le pongo el espesor. Acá voy a ponerle un espesor de 0,12, ¿sí? Es decir, voy a suponer que todas las losas o el espesor medio de losa por predimensionado me dio 12 centímetros. ¿Sí? Entonces eso, ¿dónde impacta? Esto es el nombre. Acá tienen que ponerle justamente el espesor verdadero. 0,12 y 0,12. Material, ¿sí? El H25, todo lo mismo. Y ahí ya estaría en OK y tenemos una sección. Ahora podemos empezar a dibujar las secciones, ¿sí? Para dibujar la sección de losa tenían dos maneras. Una es con lo que se llama polígono, que ustedes le podían dar una forma cualquiera, ¿sí? Y la otra es con rectangular, que es la más simple de todas. La importancia entre uno y otro, o lo importante tener en cuenta, es que yo con los dos puedo hacer losas rectangulares, pero es importante que si ustedes usan la primera porque tiene una losa, tengan presente en cuenta el orden o el sentido para definir esa losa, porque si yo defino la losa, los puntos de la losa en sentido antihorario, va a definirme un eje local, ¿sí? Hacia una dirección. En cambio, si yo lo defino en el otro sentido, me va a poner los ejes locales. Es decir, los ejes locales, ¿qué es lo que va a importar? Que si el eje local está mirando para abajo, por ejemplo, el eje local 3, lo que va a pasar es que los momentos positivos van a ser los de cara superior, que no es lo que queremos. Fíjense, si yo pongo una losa acá, la de 4, la poligonal, y lo voy a definir primer nodo y ahora en sentido antihorario. ¿Sí? Apretan Enter, ¿sí? Y ahí fíjense que estaría dibujada. Si quieren ver con más relleno la losa, si vienen acá a General Options, ¿sí? Fill, y ahí ven el color rojo. Ahora vamos a definir la losa de acá abajo, pero al revés, en sentido horario. Entonces, punto, punto, punto y punto, Enter, y fíjense que hay un color distinto. ¿Qué significa eso? Que los ejes locales están mirando en distintas direcciones. O sea, el eje local, el que manda la dirección es el que va perpendicular a la pantalla. En este está saliendo y en este está entrando. ¿Sí? Eso lo pueden ver si quieren. Miren una vista en 3D, fíjense. Y ustedes venían dentro de las opciones gráficas. Recuerden que está ordenado por elementos. Joints son puntos, frames son barras, cables, esto no lo estamos usando, y áreas son lo que estamos viendo. Y fíjense que si tildan ejes locales,
el eje celeste o cian es el que marca el eje 3 y que nos va a decir que positivo es abajo y negativo es arriba de una losa. Entonces, lo correcto es como está definido el eje rojo, perdón, la losa roja, es decir, el eje 3, que es el celeste, ¿sí? Está hacia arriba. Entonces, eso nos va a dar que los momentos positivos están en cara inferior y los momentos negativos en cara superior. En realidad, si ustedes saben eso, podrían modelar todos, por ejemplo, con este color violeta, pero lo importante es que no haya uno distinto al otro. Es decir, si yo modelo todos de color rojo, o sea, con el eje celeste hacia arriba, o todos con el eje celeste hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, el programa, el momento flector en la unión de las dos losas le va a dar lo mismo. Lo que pasa es que este le va a decir que es positivo y este le va a decir que es negativo. Entonces, cuando hago el promedio de las dos en un apoyo, ¿qué va a hacer? Si los momentos llegan a ser lo mismo, uno le va a dar menos algo y el otro positivo el valor, que le va a dar 0, ¿sí? Entonces eso sí que es peligroso y lleva a errores grandes. Entonces, como concepto es, resumiendo, este elemento poligonal es el más usado en realidad porque muchas veces ustedes no pueden usar el elemento rectangular, ¿sí? Pero lo importante es que siempre utilicen el mismo sentido para definir las losas, ¿sí? Lo mejor es definirlo en sentido antihorario, que les da el valor como está indicado acá en color rojo. ¿Se entendió eso o quieren que repita algo? Sí, se entendió. Bueno, si ustedes utilizan el elemento rectangular directamente, no el poligonal, despreocúpense, o sea, recuerden que yo ahora voy a dibujar con este, solamente tienen que dibujar la diagonal. Y en este caso, fíjense, yo lo hago de este punto a este punto, me queda rojo como corresponde, y ahora lo hago de derecha a izquierda. ¿Sí? Fíjense que lo hace bien. Es decir, cuando usan el segundo, el rectangular, no tienen ninguna historia con los ejes locales, o sea, no tienen que prestar mucha atención a la dirección. Bueno, fíjense, esto es importante antes de avanzar rápidamente con el mallado. La tendencia normalmente que hacen es, ustedes dibujan directamente con los bordes, los contornos de las losas que ustedes utilizaron, ¿sí? Por ejemplo, esta es una losa que la predimensionaron, esta es otra, otra y otra. Generalmente lo que ustedes hacen es definir primero elementos grandes, como estoy haciendo ahora. Y después hacen el mallado, ¿sí? Voy a poner ese ejemplo. Por ejemplo, a ver si está ahí, correcto. ¿Sí? Ahí fíjense que más o menos seguí lo que serían las losas que ustedes utilizaron por predimensionado. Es decir, acá, por ejemplo, esta era una losa apoyada en 4 bordes, ¿sí? Y ahí sacaron los predimensionados. ¿Cuál es el problema de esto? O no es un problema, se lo van a encontrar la dificultad más adelante. Supóngase, estos son, digo, ustedes lo definen así, ¿sí? Definen todas las cargas y después dicen, bueno, vamos a hacer el mallado de esto. Y dicen, bueno, agarro, selecciono todos los elementos, voy a editar, ¿sí? Editar área, dividir área, y le digo que haga un mallado tomando elementos de no más de 0,25 por 0,25, ¿sí? O sea, cada elemento que va a subdividir va a tener 25 por 25 como máximo. Ponen OK. ¿Qué es lo importante que tienen que ver acá? Voy a sacar los ejes locales, ¿sí? Para que no se vean, y voy a sacarle nuevamente el fill, ¿sí? Fíjense para que vuelva a verse antes, y voy a hacer que me muestre los nodos, ¿sí? Que es importante tenerlos presentes. Fíjense que está tildado invisible, se lo saco, y ya tengo los nodos. Si yo miro acá y hago un detalle, veo que está perfecto. O sea, recuerden que una vez que está el mallado, yo tengo que asegurar la conexión perfecta, ¿sí? Entre elementos. Es decir, yo tengo acá 4 elementos, por ejemplo, que concurran al mismo nudo, yo selecciono este nudo, y que me figura un nudo. Perfecto, significa que está todo bien conectado. Eso porque yo elegí 0,25 y no lo hice de casualidad. Claro, 0,25 es múltiplo con todas estas dimensiones, cosa que a ustedes no les va a pasar porque no tienen dimensiones redondas. Supóngase, vuelvo, saqué el mallado, ¿sí? Y voy a hacer el mallado de nuevo, pero ya saben que 0,25 por 0,25 para un mallado fino es medio grande para una losa que tiene 12 centímetros de espesor. Entonces yo vuelvo a editar, ¿sí? Editar área, dividir área y digo, bueno, no, vamos a mallarlo más o menos en el espesor de la losa, en 0,12 que tengan los elementos. Pongo acá OK.
Ahora va a tardar un poquito más. Bien, veo todo un mallado finito, pero fíjense qué pasa si hago zoom acá. Miren lo que pasó. ¿Sí? Esto está todo mal, no hay conexión, o sea, es como que la losa no va a haber continuidad entre una losa y otra. Pasa acá, fíjense cómo apenas está corrido acá, si yo hago zoom, ¿sí? Es decir, ustedes hagan el mallado que hagan, siempre tienen que chequear que haya conectividad, ¿sí? Entonces, volviendo al caso, ¿qué es lo que conviene? Cuando ustedes definen los elementos, ¿sí? Hacer una división previa, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente subdividirlo manualmente para que haya, cuando yo le divida en una dirección, o sea, divida las losas todo al mismo tiempo, siempre el mallado coincida. Entonces, lo que tengo que hacer es subdividir la losa primero. Es decir, esta losa, yo va a tener que empatar con esta losa, ¿sí? Con esta de acá. Entonces, lo que me conviene es que esta losa primero esté partida en esta línea de referencia. Así me queda una nueva sublosa cuyo lado, ¿sí? Es igual a este. Entonces, supóngase que ustedes ya hicieron el mallado grueso que está. Bueno, lo que deberían hacer es, voy a decirle que parta la losa en esta línea, esta losa, por ejemplo. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, hay varias maneras. Una es, si quieren dibujar, pueden dibujar una viga de referencia y decirle que la parta con esa viga. Por ejemplo, hacen esto acá, vienen acá, y necesitaría que haya una perpendicular acá. Fíjense que generalmente no la activan, pero acá tienen varias opciones. Fíjense que finalizar, intersecciones, y esta dice perpendicular. Fíjense que si yo voy acá, perpendicular, y acabé de dibujar una línea perpendicular. Entonces, esta viga no existe, pero fíjense, yo la voy a usar solamente para que me divida la losa ahí. Entonces vengo acá, selecciono la viga, o sea, selecciono la losa que voy a partir, dónde quiero, o sea, qué viga va a partir esa losa, que es la que acabé de dibujar, ¿sí? Y esto vamos de nuevo a editar área, lo mismo que hicimos para dividir el mallado, y en vez de usar esta opción de dividir, o sea, en el lado, primero lo que vamos a hacer es, seleccionamos esta tercera opción, y le vamos a decir que intersecte la losa con las vigas seleccionadas, es la opción esta del medio. Ponemos OK. Fíjense que antes tenía una losa grande y miren, ahora tengo una losa chica y otra losa. Entonces, yo ahora, cuando esta losa la malla automáticamente con esta losa, lo que va a hacer es, sí o sí va a empatar esto, o sea, el mallado de un lado con el otro. ¿Por qué? Porque esta dimensión es la misma, ¿sí? Entonces, eso es algo como criterio, está bueno que lo tengan presente. Otra manera de hacerlo, bueno, eso, el tema es que les llevo un trabajo al principio, voy a poner, a ver, que se vea un poquito, llevo ahí se deshace, a ver, bueno, lleva un trabajo, pero sí, se van a ahorrar mucho tiempo después cuando tienen que hacer el mallado fino, ¿sí? Entonces es como que antes de ponerse a hacer el mallado fino conviene, es como que hacer coincidir los bordes de las losas más grandes. Otra manera de dividir la losa rápidamente, en vez de hacerlo con vigas, es con los puntos. Entonces vamos a sacar esto de nuevo. Fíjense que lo mismo, si yo selecciono la losa grande y selecciono este punto, voy de nuevo a editar área, dividir área, y fíjense que en vez de usar la segunda opción, uso esta tercera, que dice dividir con punto seleccionado. Entonces pongo OK, y fíjense que ya me generó esta losa y esta losa. Entonces, es importante saber esa herramienta, porque por ejemplo, yo esto ya más o menos la tengo. En realidad, fíjense que convendría que esta losa que es grande acá, ¿sí? Convendría que no sea una losa entera, sino que la divida acá también. Entonces, por ejemplo, hago esto acá, y lo voy a hacer más rápidamente. Es decir, voy a seleccionar, por ejemplo, este nodo con este nodo, ¿sí? Voy a seleccionar todas las losas con este nodo, fíjense, y vamos a ver qué hace. Editar área. Recuerden la tercera opción. Fíjense que esta pegó con esta ya. Esta no pega con esta, es decir, ¿qué pasó? Esta habría que dividirla ahora, pero ya las de la izquierda machean con las de la derecha.
faltaría esta, porque yo recién que hice, dividí esta con este elemento y este elemento. Entonces lo que hago es esta, vuelvo a seleccionarla, el punto, editar, editar área. Esto lo pueden hacer prácticamente todo al mismo tiempo. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo de un solo paso para que vean cómo va quedando. ¿Sí? Fíjense que ahora el centro, fíjense lo que termina siendo. Es decir, todo lo que es la izquierda con las losas del centro son losas que la dimensión esta, que es la que tiene continuidad, el lado que tiene continuidad, coincide derecha con izquierda. ¿Sí? Fíjense, derecha. ¿Sí? Fíjense, quedó igual. Ahora, ¿qué me quedaría? Quedaría hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Para las losas de la derecha, pero ya, ¿esto qué hago? Ya sabemos cómo es la herramienta. Seleccionamos todo junto. Editar, editar área, dividir área. Tenemos acá el punto. Ponemos OK. Y fíjense cómo quedaría. Bueno, esto lo vamos grabando porque este sería parte de mi modelo básico. Todavía no está mallado, pero este se lo vamos a utilizar tanto para el modelo de la planta tipo como para el modelo en 3D. Entonces ahora lo grabo. Fíjense, ahora, si yo digo, bueno, recuerden lo que pasó la última vez que lo dividimos en... Espera que está seleccionando, ahí está. Fíjense que la última vez que hicimos el mallado, ahí está, de 12 por 12, lo que pasó, ¿no? Fíjense, ahora hicimos esto. Vamos a volver ahora sí. Supónganse que yo quisiera hacer el mallado, no lo voy a terminar haciendo, pero vuelvo a 12 por 12. Pongo OK. Y vamos a revisar. Fíjense lo que pasó ahora. Acabé de mallar todo en una sola vez. Acá pasó algo, ¿sí? Evidentemente acá hay una línea, esta viga está como corrida, ¿sí? Acá hay un... Vamos a ver qué pasó. ¿Sí? Fíjense que todo lo que es horizontal está bien, pero ¿cuál es el problema de lo que hicimos? Voy a hacer control Z. ¿Qué es lo que pasó? Yo me aseguré esta dirección, la continuidad, ¿sí? Horizontal, llamémoslo, ¿sí? La continuidad en esta dirección. Pero ¿qué me faltó ver? En esta dirección, o sea, en esta ya está asegurado, pero fíjense, acá esta losa tiene este lado de continuidad y esta losa tiene toda esta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo mismo que hice, vamos acá, editar área, dividir área, volvamos acá a esta opción, a la de dividir en puntos y líneas, pongo OK, fíjense que me aparece, ¿y qué me quedarían? Me quedarían, con este tengo que hacer lo mismo, perdón, no me lo hizo, editar, editar área, dividir área, ¿sí? Y me queda esto, ¿sí? Es decir, hoy empatamos toda lo que sería la continuidad en dirección X, ahora me falta la dirección Y, editar, editar área, de nuevo, listo, de nuevo voy a grabar, y ahora sí, vamos a volver a probar si ya dividir área y vamos a hacer la prueba de 12 por 12. Vengo acá y fíjense que los mallados pegan todos perfectos, ¿sí? Fíjense lo que pasaba hoy acá. Todo el modelo, tenemos asegurado que es un modelo que tiene, ¿sí? Una muy buena continuidad entre las placas. Es decir, este es un mallado, el mallado grueso que hice al principio está correcto, me permite hacer cualquier mallado. Ahora vamos a ver. Bueno, voy a poner control Z porque no lo voy a grabar esto todavía. Y bueno, ahí falta un minuto, voy a terminar y ahí nos volvemos a conectar.